¿Qué tal a todos mis hermanos en esta hora? Es una bendición poder llegar a sus hogares y poder bendecirles con una palabra de bendición para su vida. Quiero ser rápido con lo que Dios me ha dado para bendecir tu familia y tu casa y aquellos miles que se van a conectar en el mundo. Quiero invitarte a que compartas esta transmisión para que muchos sean bendecidos. Comparte esta transmisión para que otros sean bendecidos. La gente me escribe y me dice: pastor, ¿cuándo va a seguir usted con las enseñanzas de guerra espiritual? Bueno, hoy estaré hablando algo que Dios me ha ministrado de una manera poderosa. Entramos en un tiempo de ayuno con un equipo de hermanos en diferentes partes del mundo, a los cuales estamos clamando por santidad en la iglesia, por revelación y por un avivamiento del Espíritu Santo en este tiempo. Creo que lo que Dios quiere hacer con nosotros es maravilloso y es poderoso en el nombre poderoso de Jesús. Así que comparte esta transmisión para que otros sean bendecidos con ustedes. La gente me dice: enséñanos más de guerra espiritual. Pero anoche oraba, estaba en un tiempo de vigilia y el Señor me habló y me dijo: Abner, ¿dónde están los hombres que oran? ¿Cómo así, Señor? Me dice: ¿dónde están los hombres que claman? ¿Dónde están los hombres que vigilan? ¿Dónde están los hombres que doblan sus rodillas ante mí? ¿Dónde están?, decía el Señor. Y Él me llevaba al libro de Mateo, en el verso 40 en adelante. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 40. Mateo 26, verso 40. Dice así la palabra, honrando al Padre. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es evidente que lo que está viviendo el mundo en este tiempo es caótico. Y podemos ver a gente yendo y viniendo. Podemos ver a gente turbada, con miedo, atemorizada, sin saber qué hacer, pensando de que no hay una salida. Jesús está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Jesús está orando en el Getsemaní, pero Jesús se lleva a 3 de sus discípulos, que yo entiendo por el Espíritu de que estos 3 son columna fuerte del ministerio de Jesús. Pero estos 3, mientras Jesús oraba, ellos dormían. Y es aquí donde yo me doy cuenta de que necesitamos una iglesia que esté en la misma visión con aquellos hombres que están doblando sus rodillas. Porque es fácil dormir mientras otros oran. Es fácil estar acomodado mientras otros están librando batalla. Es fácil estar viviendo una vida pasiva cuando otros están peleando con principados y con potestades. Pero lo que no es fácil es pagar el precio, despojarte de tu comodidad, cerrar tu cuarto para bendecir a otros que están atados. Y en este tiempo el Señor quiere levantar una generación de hombres y mujeres que aprendan a estar de rodillas, una generación de hombres y mujeres que le aprendan a oír y que le amen por encima de todas las cosas. Estamos viendo una iglesia pasiva y una iglesia dormida. Estamos viendo gente acomodada y conforme, pero Dios no quiere eso.
Dios está diciendo: ¿dónde están los hombres que oran? La gente dice: pastor, enséñanos de guerra espiritual. Pero antes de que tú seas un guerrero espiritual, tú tienes que doblar tus rodillas. Antes de que tú seas un guerrero espiritual, tú tienes que ser un hombre y una mujer de oración. Porque hay géneros que no salen si no son con ayuno y con oración. Escúchame bien. Jesús le dice: no han podido velar conmigo una hora. Si Jesús estaba presente, y Pedro y Juan y Jacobo y los demás discípulos habían visto a Jesús multiplicar el pan, habían visto a Jesús convertir el agua en vino, habían visto a Jesús sanar a aquella mujer de flujo de sangre, habían visto a Jesús levantar a aquel hijo de la viuda de Naín, habían visto a Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos. ¿Por qué estaban durmiendo? Hoy la iglesia está en el mismo estado de estos tres hombres. Están acomodados y están dormidos. Cuando hay un pueblo que necesita ser liberado, cuando hay un pueblo que necesita ser sanado, cuando hay un pueblo que necesita el poder del Espíritu. Escúchame bien. Cuando se habla de estos temas, la gente se sale. Cuando se habla de estos temas, la gente no desea verlo. Pero Dios necesita una iglesia que ore. Dios necesita hombres que oren. Oh, hermano Abner, ¿cuál es el nivel más bajo de un predicador? El nivel más bajo en la oración es cuando tú ya no tienes palabra. El nivel más bajo en una oración es cuando tu vocabulario está desgastado. El nivel más bajo en la oración es cuando tu alma está derramándose delante del Dios que te llamó. El nivel más bajo en la oración es de que ahí te santifica, pero ahí se te revela. ¿Quién se te revela? Se te revela el que te llamó. Se te revela el que llamó a Pablo. Se te revela el que hizo caminar a Pedro por las aguas. Se te revela, escúchame bien, el que dijo que te iba a dar fe para que movieras montañas. Están durmiendo. Hay una iglesia dormida en este tiempo. La gente vive alarmada. Si salgo a la calle me contagio y me muero. ¿Por qué no decir: si salgo a la calle y miro a alguien enfermo, le pongo mis manos y declaro sanidad sobre él? Necesitamos alguien que se atreva a orar. Cuando estoy a cargo de muchos jóvenes predicadores, me doy cuenta de que tienen talentos para predicar. Me doy cuenta de que tienen la capacidad para parafrasear palabras, pero son débiles en la oración. Y si un hombre es débil en la oración, es débil en todo. Leonard Ravenhill decía: ningún hombre es más grande que su nivel de oración. Hace unos días me llamó un joven. Me dice: Abner, nunca vayas a cambiar el principio del crecimiento de tu ministerio. Y él me empezaba a decir: te admirábamos cuando salías a la medianoche a orar al monte. Nadie se atreve a ir a orar a un montarral a la medianoche, o a una montaña, o a un lugar solo. Vive Jehová, cuya presencia estoy en este momento. Salía a las 12 de la noche y oraba por 1 y 2 horas en aquel monte de rodillas. Muchas veces escuché voces, muchas veces escuché gritos, muchas veces sentí que alguien estaba a la par mía sintiendo temor, pero no me bajaba, no dejaba de guerrear, no bajaba la guardia, seguía peleando, porque había entendido por el Espíritu que si lo buscaba en lo secreto, en lo público sería recompensado, porque Dios va a recompensar a aquellos que en lo íntimo le son fieles. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el peor error hoy en día dentro de la iglesia o dentro de los conceptos humanos? Es que la ideología de tu crecimiento en Dios depende hoy en día de una conexión divina.
Pero cuando tú entiendes que la conexión divina no es tu crecimiento, sino que es el Dios divino que te va a hacer que tú llegues a lugares inalcanzables por otros. Oh, yo necesito una conexión divina y buscamos a hombres que puedan ser influencias para nosotros, cuando la mayor influencia es tener el poder del Espíritu para que sea visible ante miles. Oh, eso es poderoso, y es por eso que yo honro al Dios que me llamó, porque cada vez que oro por alguien, Dios hace milagros. Una persona estaba viendo una predicación mía en Argentina. Yo nunca he ido a Argentina, pero esa persona estaba viendo una predicación mía por la internet, y esa persona estaba en cama, no tenía paralizada su cara y toda parte de su cuerpo, y mientras oía la palabra que estaba hablando, la mujer fue sanada, la mujer se levantó. ¿Por qué? Porque cuando el poder de Dios está en ti, eres como un manantial de vida que haces que otros sean invadidos por lo que Dios depositó dentro. Es difícil poder manifestar a Dios sin ser procesados en la oración. Escúchame bien, el problema hoy en día es que la gente vive evitando su proceso. Y mientras la gente evita su proceso y buscan métodos y protocolos para poder alcanzar algo, pero sin pasar por el proceso, porque es en el proceso donde tú conoces quién es Dios. Es en el proceso donde a ti se te revela que no solo de pan vivirá el hombre. Es en el proceso donde a ti no te va a afectar el orgullo de lo que Satanás te pueda ofrecer, porque cuando entras en el proceso, tú estás teniendo una dependencia con aquel que te está llamando. Pero hoy en día, escúchame bien, hay métodos para que las personas puedan crecer, pero sin tener una vida de crecimiento en la oración. Cuando yo miro a jóvenes hoy en día orando, estuvieron 6 meses en un instituto bíblico, pero no estuvieron ninguna hora en la intimidad con Dios. Oración es lo que necesitamos. Y usted puede decir, ¿qué sabe usted de oración? Te puedo hablar mucho de oración. Los movimientos más grandes del Espíritu los he tenido aquí en mi casa, mientras doblo mis rodillas y viene el poder de Dios que invade toda mi vida. Y es por eso que cuando salgo a predicar a un lugar, los paralíticos caminan, los ciegos miran, los sordos oyen, los mudos hablan, la gente que tiene cáncer es sanada. Escúchame bien, he orado por 3 muertos y los 3 muertos se han resucitado. Es por eso que cuando llegamos a un lugar a predicar, los endemoniados son libres, los brujos se manifiestan endemoniados a donde están haciendo altares de brujería para que la campaña no prospere, y salen de allá endemoniados y llegan donde estoy predicando y son libres. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, Dios te va a recompensar, y Dios no te va a dejar solo y no te va a dejar abandonado. Hay una confesión en la Biblia que a mí me estremece. Génesis 31, si no me equivoco. Raquel le dice a Jacob: Jacob, dame un hijo, si no me muero. Yo quiero entender en esta hora de que el nivel más grande es cuando tú mueres al orgullo, cuando tú mueres a la soberbia, cuando tú mueres a todo aquello que limita a Dios. ¿Por qué? Porque Raquel deseaba un hijo, pero ella tuvo su hijo cuando ella dijo: me muero. Escúchame bien, tú tienes que entender de que hay momentos que tenemos que morir a la carne para poder observar lo que Dios quiere darnos. Hay momentos donde debemos de derramar nuestra alma para que nuestras oraciones sean contestadas. Pero hoy mucha gente son como los fariseos, orando en las esquinas y gritando y repitiendo oraciones, cuando Dios lo único que
que quiere es que tú cierres la puerta de tu casa, donde nadie te mira, donde nadie te observa, donde no hay cámara, donde no hay nadie que pueda decir: wow, ese hombre oró 5 horas, wow, ese hombre estaba de rodillas y no se levantaba, no se movía, estaba conectado. Pero es fácil orar donde todo el mundo te alaba y donde todo el mundo te celebra. Escúchame bien. Es fácil, pero necesitamos volver a la oración. La Biblia dice que Ana dejó de beber y dejó de comer y salió para el templo y fue a derramar su alma. Cuando Ana estaba acomodada, no podía recibir la bendición. Cuando Ana estaba acomodada, no podía recibir la bendición. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás en la comodidad, nada se va a poder mover a tu favor. Pero ella tuvo que desacomodarse, ella tuvo que correr y doblar y derramar su alma delante del Dios de los cielos, que trae respuesta cuando un justo le clama. ¿Y qué pasó? Dios oyó la oración de Ana, y la Biblia dice: y Jehová se acordó de Ana. ¿Y qué pasó? Ana dio a luz un profeta terrible. Cuando hablo del término terrible, era un profeta que las palabras que él soltaba no caían a tierra, sino que tenían cumplimiento. Necesitamos mujeres de guerra, necesitamos hombres de guerra, necesitamos jóvenes de guerra, pero sobre todo necesitamos gente de oración. Necesitamos hombres que oren sin cesar. ¿Tú crees que Dios usaba a Pablo porque Pablo tenía conocimiento? No, Dios usaba a Pablo porque Pablo era un hombre que entendía la revelación, y Pablo era un hombre que sabía con el Dios que estaba intimando. Dios no puede usar a gente que se haga gana. Dios no puede usar a gente que todo lo quiere en las manos. No, Dios va a usar a gente que sea atrevida, a gente que le diga como Jacob: yo no me voy a levantar de aquí mientras tú no me bendigas. Yo no me voy a levantar de aquí mientras no vea respuesta. Yo no me voy a levantar de aquí mientras tú no hagas lo que yo quiero. Abashanda. Necesitamos gente atrevida, gente que vaya más allá, gente dispuesta para manifestar la gloria de Dios. Porque es fácil ver cómo Dios usa a otro, pero lo que no es fácil es ver a Dios usarme a mí. Y es ahí donde la gente me dice: pastor, ¿por qué Dios no me usa? La razón por qué Dios no te usa es porque tú quieres que Dios te use como el otro, pero tú quieres imitar al otro hombre al cual tú admiras, cuando Dios quiere que tú seas auténtico por la revelación que Él quiere impartirte a ti. Y el problema hoy en día es que hay unciones repetidas, que hay palabras repetidas, que hay hombres que imitan a otro. No es malo, pero la mejor imitación en la tierra es, como dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. En otras palabras, Pablo decía: si ustedes me imitan a mí, es porque yo ando como Jesús caminaba en esta tierra. Entonces debemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón como Jesús. El problema hoy en día es que cuando la gente empieza a crecer y empieza a tener seguidores, el orgullo se empieza a suspender, la soberbia se empieza a elevar, el hombre se empieza a inflamar, y es donde viene la arrogancia y la prepotencia. Jesús dice que aquel hombre que quiera ser grande en el reino debe de ser servidor de otro. Eso no le gusta a la gente. A la gente le gusta que le sirvan, pero cuando tú eres un hombre que estás en lo íntimo, cuando tú eres un hombre que estás de rodillas, tú sabes de que tú fuiste llamado para servir a otro, porque se te revela quién es Dios en ti. Lo primero que va a hacer lo profético es revelarte quién es Dios.
Y luego que lo profético te revele quién es Dios, te va a revelar quién tú eres. Wow, alguien dice amén. Lo repito, lo primero que va a hacer lo profético es revelarte a Dios. Y cuando lo profético te revele a Dios, te va a revelar quién tú eres. Necesitamos volver a las rodillas. Necesitamos ser hombres de oración. Oh, es que pastor, yo no puedo orar si no tengo una música, si no tengo una instrumental. Escúchame bien, eso no es malo. Pero cuando tú dependes de un sonido, dependes de las emociones almáticas. Pero cuando tú oras donde no hay sonido, sino que solo está el silencio, el ruido de la noche, es porque tú estás esperando de que Dios te hable y de que Dios susurre tu voz. El problema hoy en día es que ya la gente no oye a Dios, que ya la gente ya no tiene revelación. Y es por eso que he escuchado a muchos predicadores, pastores, apóstoles, doctores de la palabra. Yo no tengo en contra de ningún apóstol, doctor, maestro de la palabra, nada. No estoy en contra de nada. En lo único que estoy en contra es que ellos dicen que lo profético ya no existe, que ellos dicen de que Dios ya no habla, que ya está todo escrito en la Biblia. Entonces, escúcheme bien, si Dios ya no habla en este tiempo, entonces ¿a qué Dios estamos sirviendo? Dios todavía habla, Dios todavía no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo y Él te va a hablar cuando tú te dispongas a oír. Él se te va a revelar cuando tú subas a la montaña, cuando tú te despojes allá, cuando te des cuenta de que todavía hay lepra en tu brazo, cuando entiendas de lo que Él quiere hacer contigo es más grande de lo que tú piensas. Pero ¿cómo Dios me va a hacer crecer? Dios me va a hacer crecer cuando yo entro en un tiempo de oración. Comparte esta transmisión, hermano. Comparte esta transmisión para que otros sean bendecidos. Siento la gloria de Dios en esta hora. Mira lo que dice Jesús aquí. Y esto a mí me hace llorar. Porque Jesús estaba derramando su alma delante del Padre. Jesús dice, me siento triste. Escuche bien. Oh, eso no dice la Biblia. Ahí lo dice en Mateo 26, verso 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Nunca les dijo, quedaos aquí y duérmanse mientras yo estoy orando. Él le dijo, quedaos aquí y velaos conmigo. Aquí me doy cuenta de que hay niveles de intimidad. Tú no puedes entrar a un nivel de intimidad con alguien que ora más que ti. Mira, Jesús iba más arriba. Mira, aquí dice, ¿ve? Quedaos aquí y velad conmigo. Quiere decir que Jesús iba más arriba a orar, pero ellos estaban durmiendo. Tú no puedes entrar a un nivel si todavía no te has ejercitado. ¿Cómo es eso? Para que tú seas un hombre fuerte en la oración, tú debes de ejercitarse en ella constantemente. Constantemente. Y es por eso que yo amo esos grandes hombres de Dios que Dios un día levantó. Y yo siempre le digo a Dios, Dios, yo también quiero dejar una marca en esta tierra. Yo también quiero bendecir a muchos. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo leo la historia de Smith Wigglesworth, cuando yo leo la historia de T.L. Osborne, de Alan Allen, de este hombre llamado Jimmy Swaggart, hombre que Dios levantó en un tiempo, cuando yo leo la historia de Leonard Ravenhill, cuando yo leo la historia de Julio César Ruibal y de Benson Idahosa, me doy cuenta que eran hombres de oración. Cuando yo leo la historia de este hombre de República
República Dominicana, de Luis Urbáez, como de Gigi Ávila, no eran hombres que dormían, eran hombres que oraban, eran hombres que hacían vigilia, eran hombres que sabían quién era Dios en ellos. Y es por eso que cuando Gigi Ávila se paraba en un lugar, los muertos se resucitaban, los endemoniados eran libres, los paralíticos caminaban, los ciegos miraban. ¿Por qué? Porque ellos caminaban con la eternidad y ellos vivían para la eternidad. El problema hoy en día es que ya los predicadores ya no viven para la eternidad, viven para la humanidad. Oh, explique eso, porque cuando alguien vive para la eternidad, no vive agradando a los hombres, sino vive agradando a Dios. Pero cuando el hombre de Dios vive para la humanidad, el hombre de Dios vive agradando al hombre y manipulando al hombre y haciéndose espiritual delante del hombre, pero delante del Dios de los cielos descalifica. Necesitamos vivir para la eternidad. Necesitamos traer la eternidad a esta tierra, o el reino de Dios a esta tierra. Y termino con esto. Los hombres de Dios que revolucionaron la historia eran hombres que amaban a Dios. Dios es todo lo que quiero. Dios es todo lo que quiero. Hace unos años, 2 años atrás, estaba en un evento muy grande aquí en Honduras. Más de 6,000 personas, 3 noches. Estaba predicando. Escúcheme bien. Fui a predicar ese lugar y iban 3 muchachos conmigo. Esos 3 muchachos eran predicadores. Pero cuando salimos de la primera noche del evento, yo veo que solo llegamos, cenamos, subimos al lugar donde nos estábamos hospedando, y cuando veo yo, ya estaban dormidos los 3. Los 3 estaban dormidos. Y al verlos a ellos dormidos, me pegó sueño a mí. Escuche bien. Y yo me acosté. Y soy una persona que yo no me acuesto temprano. Yo me acuesto a veces a las 12 de la noche o 1 de la mañana, orando, leyendo la Biblia, conversando con mi padre. Y ese día me dormí, como media hora dormido, cuando escuché la voz de Dios decirme: ¡levántate! Porque hay gente que liberar. Necesitamos conquistar esta tierra. Me levanté temblando mi cuerpo, con lágrimas en mis ojos, y agarré a los 3 muchachos, y empecé a pegarles en la cabeza el toque de T.B. Joshua. Y los levanté y los puse a orar conmigo de rodillas. Oramos hasta la madrugada. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que hay muchos predicadores que son muy buenos para predicar, pero son muy acomodados y conformistas y ya no oran. Empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Hubo un giro muy grande. Y los exhorté y los reprendí y los ministré. Porque hay gente que influencia en ti lo que ellos tienen. Tú no puedes caminar con sopilotes cuando los sopilotes solo quieren comer carne. Tú tienes que caminar con águilas porque tienen una visión que miran más allá. Y cuando ellos detectan la presa, ellos saben cómo cazarla. Tú no puedes caminar con gente que todavía es esclava. Tú tienes que caminar con gente que camine en los niveles del reino. Con gente que entienda que si esas aguas no se parten, se tienen que partir. Tú tienes que caminar con gente que aunque no haya nada, lo que tienen poco se multiplica. Escucha bien eso.
Cuando yo empecé en el ministerio, mi esposa puede dar fe de eso. Cuando yo empecé en el ministerio, yo solo salía a predicar porque vivía una vida terrible, una vida de oración fuerte, pero vivía una vida económica terrible. Mi esposa es testigo. A veces solo me iba a predicar con 100 lempiras a un lugar grande y mi esposa se quedaba sin nada, solo la comida que yo le compraba. A veces me tocaba irme a mí solo y ella quedarse en la casa. Y yo veía como así, a veces me iba a predicar sin dinero, sin nada. Y yo me subía al autobús. Yo le decía, Señor, paga mi pasaje. Y cuando yo me trepaba al autobús y iba a predicar a lugares de 8 o 6 horas o a lugares de 3 horas o cerca, los muchachos de los autobuses no me cobraban. Antes de que yo les dijera, no ando dinero, pero voy a predicar, ellos me decían, pastor, no se preocupen, no les voy a cobrar. Yo tengo más de 6 años de vivir por fe. Hace años que no trabajo en una empresa. Hace años que yo no sé qué estar trabajando en una empresa. Trabajé en 3 empresas. Pero ya tengo tiempo de estar viviendo por fe. Pero es la experiencia más hermosa. Me di cuenta cuando una vez Dios me habló y me dijo, Abner, tú eres un hombre de bendición. Y todo lo que se te da a ti es multiplicado. Y cuando yo empecé a entender de que yo era un hijo y era un heredero, yo empecé a reclamar mi herencia en oración. Y desde ahí todo empezó a cambiar. La gente me llamaba y me decía, pastor, queremos sembrarle este solar, queremos sembrarle esto, queremos sembrarle esta moto, queremos sembrarle este carro. ¿Por qué? Porque la oración te conecta con lo que Dios quiere darte. La bendición de Dios quiere fluir en ti. Necesitamos doblar nuestras rodillas. Yo nunca había visto caminar a un paralítico, pero hubo un tiempo donde yo estuve predicando en un pequeño grupo donde habían 20 personas y había un anciano. Ese anciano tenía más de 7 años de no caminar. Escuché la voz de Dios decirme, Abner, ora por este hombre, levántale su mano y dile, levántate y anda. Yo con temor no quise orar, pero sentí algo que me empujó a donde él. Y cuando yo fui a donde él estaba, le agarré sus manos y le dije, levántate y anda. Cuando yo le hice así, lo levanté y lo suspendí. Y aquel hombre empezó a llorar y a gritar. Aquel hombre empezó a llorar y a darle gloria a Dios. Porque después de estar 7 años en una silla de ruedas, en un minuto después, el hombre se levantó. Es ahí donde empecé a ver a Dios moverse de una manera gloriosa. De una manera gloriosa. De una manera poderosa. El crecimiento de todo ministerio está en una vida de oración y de santidad. Porque la oración te hace que conozcas a Dios. Y cuando conoces a Dios, Dios te santifica por medio de la oración. Escúchame bien. Dios quiere levantar una iglesia ungida. Dios quiere levantar una iglesia empoderada. Dios quiere levantar a hombres y mujeres que se paren en la brecha. Pero Dios te está llamando a que ores. La pregunta aquí es, ¿hace cuánto tú no has sentido el toque de Dios en tu vida? ¿O cuándo fue la última vez que tú cerraste la puerta de tu casa y te arrodillaste y no te diste cuenta, cuánto tiempo pasó? El problema hoy en día es que si oramos limitadamente. Estamos más pensando en otras cosas, pero no pensamos en el reino. Los discípulos dijeron, cuando ellos empezaron a ver que no podían hacer ciertas cosas, no le dijeron, enséñanos a predicar. No le dijeron, enséñanos a manifestar el poder. Le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Necesitamos gente que aprenda a orar. Hermano, ¿cómo se ora? Usted no necesita otro manual más que solo doblar su rodilla y empezar a abrir su boca. Escúchame bien, el problema hoy en día es
El problema hoy en día es que tenemos gente, escuche bien, que tenemos gente, disculpen que se golpeé el aro aquí. El problema hoy en día es que tenemos gente capaz de hablar del hermano, pero no capaz de hablar con Dios para preguntarle acerca de la vida del hermano. Escuche bien, tenemos gente capacitado para hablar mal del hermano, pero no capaz de hablar con Dios para preguntarle cómo está viviendo el hermano. Escucha bien eso. Aprende a conectarte con lo que Dios quiere darte. Aprende a ver cosas que nadie puede ver. Una hermana de Italia me dijo: pastor, cuando usted estaba orando, yo sentí como que vendas se me quitaron de los ojos y como que tapones me salían de los oídos. Y hoy puedo ver con claridad. Hoy puedo oír cosas que nunca en mi vida había oído. Necesitamos gente empoderada. Y este es el momento que Dios quiere hacer. Ahorita venimos con nuestra segunda escuela. Con nuestra segunda escuela que vamos a estarlo anunciando por las redes sociales. Vamos a venir con la segunda escuela, una escuela de capacitación para líderes en el mundo. En esa escuela de capacitación vamos a tener clases de guerra espiritual, escuela profética, vamos a tener clases de Biblia y vamos a tener otras cosas más que vamos a enseñar. Y sobre todo vamos a tener dos clases muy importantes. Y son clases que no hay en ninguna parte en el mundo. Clases acerca de conocer al Espíritu de Dios y acerca de la oración. Las primeras clases van a ser del Espíritu Santo y de la oración. Porque necesitamos tener un encuentro con el Espíritu Santo en oración. Mucha gente desea hablar en lenguas, pero no puede hablar en lenguas. ¿Por qué razón? Y cuando no pueden hablar en lenguas, repiten las lenguas que oyen en otro. Escucha bien eso. Cuando la gente no puede hacer un sermón y se siente incapaz para poder predicar un mensaje, va a YouTube y pone un nombre de algún predicador y copia todas las palabras de que aquel predicador predicó. ¿Por qué? Porque no hay identidad, porque no hay revelación y porque no hay una unción de Dios en su vida. Pero cuando la gente se da cuenta quiénes son ellos en Dios, la gente va a poder crecer de una manera poderosa. Escúcheme bien, de una manera poderosa. Ahí donde está, quiero orar por su vida. Quiero bendecirlo de una manera muy impresionante. Voy a orar por los enfermos. Voy a orar por los cautivos. Voy a orar por aquellos que están oprimidos por el diablo. Ahí cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora de la noche, Dios, vengo presentándote a cada persona en el mundo. Yo te pido que rompas toda estructura satánica, que todo poder de brujería sea echado fuera. Ahora en el nombre de Jesús te pido por aquel que está enfermo, por aquel que está cautivo, por aquel que está oprimido, por aquel, Señor, que está endeudado, por aquel que está atemorizado, por aquel que no tiene paz. Te pido que las cadenas sean rotas, que toda opresión sea echado fuera, y declaro sanidad, declaro liberación, declaro prosperidad de tu espíritu en el nombre de Jesús. Dios, en esta noche yo te pido por cada persona en el mundo, Señor, que crezcan en oración, que sean hombres de lo íntimo, que sean hombres que te conozcan, gente que te ame, mujeres que te amen, jóvenes que te amen, que puedan ser una llama ardiendo, que puedan ser una antorcha encendida, que puedan bendecir a miles, Dios, que tú levantes gente capaz, Dios, de parársele al enemigo, de hacer retroceder las puertas del infierno. Dios, te pido por una iglesia ungida, te pido por un avivamiento, por un despertar que empiece en oración, como levantaste a Peyton de Portland, como levantaste a John Wesley, Dios. Levanta una generación en este tiempo, como levantaste a Charlie Finney, como levantaste a Jonathan Edwards. Levanta hombres y mujeres en este tiempo, Señor. Hombres ungidos, hombres llenos, hombres de santidad, hombres que te amen, mujeres que te amen.
Si hay alguien enfermo ahí, declaro sanidad en tu vida. Declaro liberación en tu vida. Ahora declaro liberación. Si hay gente que no tiene trabajo, ahora oro a Dios para que en términos de 3 días haya una respuesta en tu vida. Y para que Dios provea ese trabajo y que las puertas se te abran en el nombre de Jesús. Hay gente siendo sanada en este momento. Siento por el poder de Dios que hay una mujer que estaba padeciendo con un fuerte dolor de cabeza y ese dolor está desapareciendo. Otra persona como que tenía alguna infección en su parte íntima. Es una mujer, Dios te está sanando. Hay una persona que tenía un problema en su oído. Ahora siento a Dios sanando a alguien en el oído. Hay una persona que ha estado con multitud de pensamientos, pensando: si hago esto voy a fracasar. Dice el Señor: ten cuidado, escúchame a mí, porque lo que yo te digo es lo que te va a llevar a ver la victoria. Hay gente en este momento pasando por situación difícil. En este momento Jesús quiere levantarte y restaurarte. En este momento Jesús quiere soplar sobre ti. Vamos, cierre sus ojos ahí, conéctese. Hay gente que quiere hablar en lenguas, profetizar. Conéctate con el Espíritu. Anhela el Espíritu de Dios. Ama al Espíritu de Dios. Desea al Espíritu de Dios. No lo contristes. Escúchame bien, no lo apagues. Deséalo, ámalo. Déjate guiar por Él. Oro para que el poder de Dios fluya. Fluya. Fluya ahí donde está. Sheka bajanda. El poder de Dios fluya ahí donde está. Gracias, Dios, por los milagros que tú estás haciendo. Si hay alguien que fue sanado de cualquier enfermedad, llámame y dime o escríbeme por WhatsApp al 504, que es el número de área, y al 88 15 37 97, 504 88 15 37 97, para que me escribas por WhatsApp si Dios hizo un milagro en tu vida. Hermano, les amo en el amor de Jesús. Compartan esto. Bendiciones. Adiós.